La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una misión más de su programa La historia que quiero vivir, que esta tarde transmitimos en vivo, sí, aquí en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben ustedes, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos también a varias ciudades del interior del país, no a todas como yo lo quisiera, porque me enfrento con la competencia de los autos de lujo, pero sin embargo sí alcanzan a sintonizarnos en algunos lugares, como también en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y eso sí, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde exista internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Les agradezco muchísimo que me acompañen esta tarde. Ya saben ustedes, es el programa más escuchado de la Radio Nacional aquí en México, en este horario de los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Y para comunicarnos, como siempre también lo repito, están a su disposición un par de vías electrónicas. Mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com, así como mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Recordándoles que de cualquier suerte hay repetición más noche de este programa, además de que yo mismo lo subo, como se dice en el argot tecnológico, a la página de YouTube también, José Manuel Villalpando. Vamos a continuar el día de hoy con este interesante tema de Felipe Ángeles, al cual ya le dedicamos un par de programas, razón por la cual, y como se me va a apretar el tiempo, porque me falta mucho que contarles todavía de este gran personaje, hoy simple y sencillamente voy a mencionar los nombres de las personas que amablemente, ya estoy viendo que han llegado bastantes mensajes, no voy a detenerme y pido su comprensión a leerlos, pero sí, por supuesto, pasaré lista de presente a quienes ya amablemente me han escrito, como por ejemplo, en primer lugar, a María de la Cruz Bailón Cova, muchas gracias, a doña Adriana Ramos Almanza, que me está escuchando en La Habana, Cuba, por internet, por supuesto. Así que Adriana, muchas gracias. A doña Aurora Romero, por supuesto, como siempre también. Don Jorge Lozano, le agradezco infinitamente. Don Ignacio Barreras Hernández también. Don René Moeno, también ya vi su mensaje, muy interesante, qué bueno, gracias. Don Juan Carlos Milán Soto, allá en Los Cabos, Baja California. Ada Tapia, también muchas gracias. Os Aguayo Barrón, muchísimas gracias. Don Rogelio Espinal, también se lo aprecio enormemente. Liz de Cuevas, también muchas gracias, se lo agradezco. Don Santiago Rosas, allá en Puebla, muchas gracias. Don Javier Sandoval Quintero, también se lo quiero agradecer muchísimo. Así como algunos otros que ahorita leeré, que llegaron por correo electrónico. Eso lo haré en el segundo bloque para poder iniciar de inmediato con Felipe Ángeles, porque, repito, debo ser muy sintético y a tratar de aprovechar la mayor parte del tiempo que podamos el día de hoy para terminar en esta ocasión con la muerte del general Felipe Ángeles, que como ustedes saben, apenas hace unos días, el día 26, hace 4 días, se conmemoró el centenario de su fusilamiento allá en Chihuahua, en condiciones que ahorita narraremos, pero les anticipo, sí, por supuesto suena una gran injusticia como todas las que cometió Carranza, también ejecutó a Zapata, no lo olvidemos, pero en el caso de Felipe Ángeles hay un pequeño tamiz que los biógrafos, más bien los agiógrafos, en esta nueva concepción que se dio estos días en las notas periodísticas de ensalzar a todo Ángeles, que sí, tiene muchas virtudes, pero también recordemos que es un ser humano y tuvo defectos, y tiene un par de defectos capitales que ahorita comentaré, porque se trata de un programa de historia, no de un programa de santos. Sí, el hombre es admirable, ¿eh? A mí me cae rete bien, pero con todo y eso tiene errores, y uno de ellos lo va a llevar a la muerte. Ahorita vamos a platicar de eso. Hace 8 días nos quedamos en la batalla de Zacatecas, más bien, al empezar la batalla de Zacatecas, ya habíamos dicho que Ángeles se había incorporado a la División del Norte, platicamos también cómo con su ayuda y con esta magnífica forma de embonarse anímica, intelectual, operativa, militarmente hablando, con Pancho Villa, 2 talentos, uno natural, el otro estudiado, uno un genio de la guerra
literalmente ignorante, inculto, pero un hombre bravo y valiente, y el otro un hombre mesurado, calmado, estudioso, científico. ¿Cómo lograron armonizar, embonar, que fueran perfectamente sincrónicas sus puntos de vista en materia de estrategia y de táctica, y además hacerse amigos, lo cual es bastante complejo? Pues lo consiguieron, y con ello lograron varias victorias muy relevantes para la división del norte, como la toma de Torreón, después inmediatamente San Pedro de las Colonias, la batalla también de Paredón, y finalmente, pese a la oposición de Carranza, se lanzan sobre Zacatecas. Una batalla que el propio Ángeles y los que han comentado desde el punto de vista de la historia militar su resultado, es una obra maestra de la estrategia y de la táctica militar. De ese tamaño, quizás la batalla más importante que se ha librado dentro del territorio mexicano en toda su historia, quizás solo comparable en magnitud y en trascendencia con la batalla final del sitio de Tenochtitlan en 1521. Son de alguna manera nuestros dos referentes militares. No digo historia política, ni estoy hablando de historia de partido, no, de historia militar mexicana, quizás los dos hechos épicos más interesantes para el estudio de un historiador militar son justamente la caída de Tenochtitlan y la batalla de Zacatecas. Porque en Zacatecas, bueno, para empezar, Pancho Villa, que ya para entonces conocía perfectamente bien y calibraba muy bien los alcances y la capacidad de Ángeles, le confió diseñar el plan de operaciones, el plan de batalla, para lo cual Ángeles se adelanta y personalmente recorre todos los alrededores de Zacatecas, una ciudad fortificada por los federales, pero además también con fortificaciones naturales. Ustedes recuerden que Zacatecas está enclavada en una cañada rodeada de montañas y que hay elevaciones, promontorios rocosos que son sumamente importantes, como el más famoso de todos, el Cerro de la Bufa, que ustedes han ido ahí, recordarán que en la cúspide, donde hay también una pequeña capilla, se encuentran 3 monumentales estatuas ecuestres que recuerdan a los 3 triunfadores de esa batalla, el general Pancho Villa, el general Pánfilo Natera y por supuesto el general Felipe Ángeles. Se trataba pues de conquistar una ciudad que estaba defendida por 12,000 federales, repito, enclavada en una fortificación natural, y Ángeles lo recorre todo el perímetro y personalmente va señalando en los planos y en los mapas, según está observando en cada lugar, con ese ojo preciso que tenía de estratega y de artillero, los sitios exactos donde quería colocar a las tropas de infantería, donde deberían colocarse los de caballería para cerrar el paso, y sobre todo, donde deberían colocarse y en qué ángulo y a dónde tirar sus 40 piezas de artillería. Los 40 cañones con los que contaba la División del Norte en ese momento, y quizás en la historia de México nunca más, se volverán a reunir tantas piezas de artillería. Los 40 de la División del Norte, más las 20 y tantas que había dentro de la plaza. Jamás ha habido en México tanto cañonazo, así de directo. Para esto, por supuesto, cuando Villa se acerca a Zacatecas y Ángeles le muestra el plan de batalla que ha diseñado, cuando observa las decisiones que el propio don Felipe había tomado alrededor de la ciudad para ir colocando, repito, las tropas y los órdenes y los movimientos sincrónicos que había previsto para que avanzaran sobre la plaza de Zacatecas, pues Villa queda absolutamente conforme y el propio Villa es quien encabeza el ataque, que se va a dar tal y como matemáticamente lo había previsto Felipe Ángeles. Los disparos de sus cañones caían exactamente porque él mismo había hecho los cálculos de las parabólicas para ver dónde deberían atinar las granadas disparadas por sus piezas, dónde deberían avanzar los caballos, dónde deberían avanzar los infantes. Y sí, sus esfuerzos, su concepción militar se vio coronada por el éxito. Un éxito que todos conocemos porque no solamente es la batalla más famosa, sino hasta hay un corrido muy bonito sobre ella. Un éxito pues muy merecido que va a culminar con la toma, con el asalto del Cerro de la Bufa, que va a ser conquistado por los revolucionarios. Un dato curioso es que en toda la batalla de Zacatecas, el general Felipe Ángeles nunca se apeó del caballo más que para cambiar de una montura a otra, porque los agotaba. Se la pasó dando vueltas alrededor de toda la ciudad, verificando que todo funcionara tal como él lo había previsto. Mientras Villa conducía el ataque, él se quedó
no en la retaguardia, porque estaba bastante en peligro, sino iba rodeando la ciudad e iba poco a poco acercando los cañones, cambiándolos de posición, ordenando nuevos blancos, conduciendo justamente el fuego de artillería que fue decisivo, como él mismo lo decía. Los cañones son la pieza más importante en una batalla. Abren el paso para que después la infantería pueda asaltar y la caballería para cerrar el paso a los que quieren fugarse. Esto se cumplió al pie de la letra y los caballos de Ángeles es una cuestión muy curiosa. Ángeles, recuerden que había estudiado en París, que había pues visto en carne propia como estudiante los libros, las tácticas, las estrategias, particularmente de las guerras más importantes del siglo XIX, y era un admirador profundo de Napoleón y de sus mariscales. A uno de sus caballos le puso el nombre de uno de los mariscales de Napoleón, del mariscal Ney. Su caballo se llamaba Ney como el mariscal, aquel hombre importante, famoso, que fue uno quizás de los más atrevidos generales de caballería de Napoleón. A un caballo le puso Ney, y al otro caballo le puso el nombre también de otro gran estratega, pero esta vez prusiano, alemán, el autor intelectual como jefe de Estado Mayor de la gran victoria que el Kaiser Guillermo I y Otto von Bismarck lograron sobre la Francia de Napoleón III, el general von Moltke. Moltke se llamaba el otro caballo de Felipe Ángeles. Imagínense, tenían nombre de militares grandiosos los caballos de Ángeles. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde, en la cual pido disculpas de nuevo, no puedo leer los mensajes, simplemente enumeraré, por supuesto, agradeciéndoles como siempre que se tomen la molestia de escribirme, porque si no, no me da el tiempo hoy para terminar el tema y llegar justamente al final, que es la muerte de Felipe Ángeles, a quien hemos consagrado ya 3 programas, porque vale la pena el personaje, porque es un ser histórico, muy biografiable, con virtudes, sí, pero también con muchos defectos, por lo menos un par de ellos, y uno que lo va a llevar a la muerte. No se trata de ensalzarlos y convertirlos en santos de la historia, como aparentemente estas últimas semanas en los medios, los periodistas saben cómo escriben, ¿no? Hay unos que dicen, ¡qué barbaridad! Bueno, ya lo ven así como el epónimo de los militares. Pues no, cometió un error garrafal y traicionó sus propios principios, pero ahorita llegará eso. Gracias, también le aprecio muchísimo, como siempre, a Tony Fuentes, nos escribe desde Hermosillo, a la familia de Emma, Jackson, Tobin y Neftalí Garza desde Raleigh, Carolina del Norte, Noé Sajade desde Nueva York, muchas gracias, don José Antonio Cortés también muchas gracias, Sergio Dueñas igualmente, don Raúl López desde Querétaro, don Raúl Tamayo en Indianápolis, allá en los Estados Unidos, muchísimas gracias, don Dante René Román Pérez también se lo aprecio enormemente con su familia, don Iván García que me manda la fotografía de la tumba de Felipe Ángeles allá en Pachuca, don José Naún, muchísimas gracias, doña Leida Telles también muchísimas gracias, ahí vamos, ahí vamos. Miren, con la victoria de Zacatecas, una vez que cae esta plaza importantísima, que de hecho esta batalla va a significar la derrota del ejército federal al mando del usurpador Victoriano Huerta, pues ya quedaba abierto el camino hacia la Ciudad de México, cosa que a Venustiano Carranza no le gustó nadita. Ya traían un pleito, ya lo platicamos la vez pasada, tanto Carranza como Villa, como Ángeles con Carranza. Ya había algún tipo de resquemores, ya había algún tipo de molestia, y poco a poco se va a ir incrementando esta animadversión que van a sentir por una parte Carranza y Obregón contra Villa y Ángeles. A grado tal que, por supuesto, Carranza no está dispuesto a permitir que sea la División del Norte la unidad constitucionalista que llegue primero a la Ciudad de México. La Ciudad de México es el gran botín para todo tipo de revolucionarios, para todo tipo de movimientos, es capturar la Ciudad de México. Y Carranza, por supuesto, no permitiría de ninguna manera que fuera la División del Norte, sino que necesitaba que llegara primero el ejército del noroeste al mando del general Álvaro Obregón. ¿Cómo detener a Villa si ya había desobedecido? Porque días antes de la batalla de Zacatecas, el propio Carranza cesó del mando de la División del Norte a Pancho Villa y los generales villistas se insubordinaron, repusieron a don Pancho en el mando de la división y casi le dijeron a don Venustiano, hágale como quiera, con un famoso telegrama que redactó el propio Felipe Ángeles, quien después en su juicio va a comentar que ese telegrama que escribió él de puño y letra para desobedecer a Carranza fue como un fuetazo en la cara de don Venustiano. Así que traían su pique pues ya Carranza contra Villa y Ángeles y viceversa, Ángeles aborreció a Carranza
toda su vida, lo que le quedó de vida. ¿Por qué pasaría esto? Es algo que ignoramos. No hay elementos más allá de que había un choque entre los dos personajes que se sintieron francamente incómodos el uno con el otro. No hay explicación mayor, pero Ángeles murió odiando a Carranza y asegurando que había sido el propio don Venustiano el que había ordenado su muerte, lo cual es probable que así haya sido, pero por culpa del propio Ángeles, como ahorita veremos. Esto es importante. Había que detenerlos, no obedecían, pero había una manera práctica de evitar que la División del Norte avanzara hacia el sur y llegara a la Ciudad de México. Recuerden que la División del Norte se mueve por ferrocarril. Los trenes es el gran medio de transporte de la Revolución Mexicana y los avances de los ejércitos siguen simplemente la vía férrea. Así de fácil. Para mover los 22,000 hombres que llegaban a Zacatecas, que incrementados porque un ejército vencedor crece en número, incorpora a los prisioneros, hay gente que se une voluntaria, para mover a los casi 30,000 villistas que ya había en Zacatecas después de la batalla, eran necesarios, y los contó alguien, uno de los médicos de la División del Norte. Escuchen esto, amigos: 108 trenes. 108 trenes, cada uno de 40 carros. ¿Se dan cuenta del tamaño de la División del Norte? Embarcarla en 108 trenes, es decir, una o dos máquinas por tren, con su tender, su carbonera, más los carros, ya sean de carga, de plataforma, de pasajeros. 40 carros cada ferrocarril, cada tren. 108 trenes. Así se movía la División del Norte, y por supuesto, para moverse requiere combustible, y el carbón es el combustible que emplean las máquinas del ferrocarril de aquel tiempo, y el carbón está en posesión de los territorios que controlan los carrancistas. El carbón mexicano que se suministraba para combustible de los ferrocarriles se producía, como hasta la fecha, en las carboníferas cerca de Monclova, allá en Coahuila, zona carrancista por completo. Así que don Venustiano simple y sencillamente dispuso que no se les diera carbón a la División del Norte. Es como un coche sin gasolina, no se puede mover. Los ferrocarriles de la División del Norte no pudieron moverse de Zacatecas y les fue imposible avanzar hacia el sur. En cambio, todo el carbón posible se le dio a las tropas del Ejército del Noroeste, y Álvaro Obregón pudo llegar cerca de Guadalajara, librar la famosa batalla de Orendain, donde también Obregón se destacó como un genio de la guerra, tomar la propia capital de Jalisco y enseguida directito avanzar hacia la Ciudad de México, a la cual va a entrar una vez que sale corriendo Victoriano Huerta, mientras que la División del Norte se queda atascada en Zacatecas. Me voy a brincar un tramo en el cual Ángeles no tiene mayor participación, porque en ese momento se escinden los bandos y se forman dos grupos muy claros: los que están apoyando a don Venustiano y los que están inconformes con don Venustiano, encabezados por Pancho Villa y por ese otro eterno inconforme que es Emiliano Zapata. Como todos sabemos, el triunfante bando revolucionario se divide en dos, y unos de ellos se van a la ciudad de Aguascalientes a celebrar, a reunirse en una convención revolucionaria, a la cual en principio Carranza accede, manda a sus representantes, inclusive va personalmente Álvaro Obregón por parte del Ejército del Noroeste, va Lucio Blanco por parte del Ejército del Noreste, y van algunos otros carrancistas importantes, porque la convocatoria dice que todos los generales que tengan mando de más de 1,000 hombres deben estar presentes o representados al menos en la convención revolucionaria, donde según ellos se van a fijar los destinos del país, pero con el objetivo de acabar con el caudillismo. Quieren quitar del poder a Venustiano Carranza, y don Venustiano, que es un hombre muy astuto, juega un poquito con ellos, después los va a declarar fuera de la ley, pero primero mide a ver hasta dónde quieren llegar. Inclusive permite que Obregón ande por allí en la convención de Aguascalientes, que está dominada en un principio por los villistas, porque son los que más hombres tienen. Si son simplemente por cada general, por cada 1,000 hombres un general representante, y la División Norte tiene 30,000 hombres, pues son los que tienen obviamente mayoría, porque tienen 30 representantes, mientras que los obregonistas son apenas 12,000, son 10,000 los de González, así que pues son minoría.
y falta también Zapata. En los primeros discursos de la convención, Villa no asiste. Está representado directamente por Felipe Ángeles, quien en esta ocasión va a hacer sus primeros pininos en materia ya política de alto nivel, y él da un discurso muy importante en la Convención de Aguascalientes, en la cual dice que para que esta convención sea legítima y soberana, necesita la presencia de todos los grupos revolucionarios y que falta Zapata. Faltan los representantes del Ejército Libertador del Sur y la propia convención decide que sea personalmente Felipe Ángeles el que lleve la comisión de viajar hasta la ciudad de Cuernavaca para invitar personalmente a Emiliano Zapata a unirse. Y así lo hace Felipe Ángeles. Recuerden que lo eligen a él porque ya tenía una experiencia previa en el estado de Morelos, cuando el presidente Madero le había encomendado la zona militar y había combatido a los zapatistas, y lo había hecho con prudencia, con justicia, pero sobre todo sin crueldad. Nunca fusiló a un prisionero, no se le pasó la mano en los ataques, y al contrario, hubo zapatistas que le tenían aprecio, como el propio don Emiliano y también el famosísimo general Genovevo de la O, que en estas entrevistas en Cuernavaca hasta se tomó una foto, una selfie diríamos hoy en día, con Felipe Ángeles. Pues es así el aprecio que le tienen, y Zapata se convence y le ofrece enviar delegados, mismos que Ángeles va a llevar de regreso hasta la ciudad de Aguascalientes. Pero claro, pasan por la Ciudad de México y ahí tiene un encuentro muy importante con un intelectual que acaba de ser liberado, maderista por supuesto, que es el famosísimo pensador, escritor y filósofo José Vasconcelos. Se van a hacer amigos porque van a platicar todo el camino, todo el trayecto en el tren, desde la Ciudad de México hasta Aguascalientes, acompañados también por supuesto de la delegación zapatista, y ya estando todos juntos, se trata de nombrar presidente de la República, un presidente interino. Ya sabemos que lo fue electo el general Eulalio Gutiérrez, pero no sabemos quién fue el candidato derrotado. Pancho Villa propuso un candidato. ¿Saben a quién? A Felipe Ángeles como presidente interino de la República, pero aquí sí ya la gran mayoría de los generales presentes, porque obviamente llegaron muchos más carrancistas, llegaron zapatistas, pues hizo que perdiera la elección, la votación, y quedara electo como presidente interino el general Eulalio Gutiérrez, con quien Villa y Zapata se van a entender. Después sucederá el encuentro en la Ciudad de México, que me voy a brincar el día de hoy, para irnos al momento en que Carranza declara fuera de ley a la convención y decide atacar a los villistas con un ejército al mando del general Álvaro Obregón. Villa se calienta, dice, por supuesto que nos damos en la torre, y Ángeles, prudente, le dice, mi general, don Pancho, pero esto lo platicamos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde, que se ha ido rapidísimo. Nuevamente pido disculpas por no leer sus mensajes, únicamente estoy diciendo los nombres de las personas que amablemente se han comunicado esta tarde, pero como ven, he estado hablando casi a marchas forzadas, así aceleradamente, para poder llegar al final en este tercer programa que estamos dedicando a la vida, obra, acciones, pensamiento y muerte del general Felipe Ángeles, en un intento de hacer una reconstrucción histórica de un gran personaje. El que tenga virtudes, pero que tenga también defectos, no lo exime de ser un gran personaje, delicioso para el biógrafo, para el historiador, para el lector, para quien escucha las hazañas y las vidas de hombres del pasado. Se trata, pues, repito, de un personaje que a mí me encanta, me encantó como ser humano completo, con ese tipo de virtudes, de cualidades, pero también de errores, que ahorita señalaré el más importante que tuvo en su vida. Un hombre que sí ha quedado de alguna manera oculto, con las sombras, que los grandes 5 soles de la revolución emiten tanta luz que no dejan ver a nadie más, como son Madero, Carranza, Zapata, Villa y Obregón. Pues sí, ante ellos todo el mundo se oculta, pero también ellos tienen errores. Pero bueno, en este México no estamos acostumbrados a ensalzar a las figuras o a vituperarlas. No tenemos en cuenta que todos los hombres, los seres humanos, somos matices de grises, todos absolutamente. También gracias, repito rápidamente, a don Jorge Ramírez Santillán, le aprecio mucho. Don Ernesto Romo Pérez, también le agradezco infinitamente su mensaje. Por supuesto a Marco Federico, a don Ignacio Barreras Hernández otra vez, a don Elber González también, a Emanuel Rivera, a doña Verónica Aranda, desde Sináparo, Michoacán, muchas gracias. Lalo Núñez,
Samuel Navas, a nuestro amigo Contreras Lerdo, a don Javier Sandoval Quintero. Gracias, gracias por sus mensajes. Al rato los voy a leer con calmita para poder continuar. Decía yo que la revolución se escinde, quedan dos bandos claramente identificados, los convencionistas, que preside Eulalio Gutiérrez y que está formado fundamentalmente por los grupos de la División del Norte, de Pancho Villa, y del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Zapata es muy curioso porque a la hora de los trancazos prefiere no moverse de Morelos y va a dejar que la División del Norte, literalmente como se dice en México, se faje sola a los trancazos con los demás, ¿eh? Lo va a abandonar. Zapata también tiene sus bemoles también. No es, por supuesto, es todo un personaje, es un gran héroe para muchos, pero es un ser humano también, recordemos eso, no lo perdamos de vista. Por el otro lado están los constitucionalistas, que están compuestos fundamentalmente por los seguidores directos de Venustiano Carranza, pero sobre todo por las fuerzas de sus dos grandes comandantes, del Ejército del Noreste, al mando de Pablo González, entre los que están, por ejemplo, Lucio Blanco o el general Villarreal, que es también muy importante, y por otra parte están los hombres de la División del Noreste, de Álvaro Obregón, con Benjamín Gil, Manuel M. Diegues, con Rafael Buelna y varios otros más. Es decir, dos bandos muy claros que Carranza ordena que se ataque a los convencionistas. Y Villa, pues muy entró, ¿no? Villa de pronto decidió no hacerle caso a Felipe Ángeles. Fíjense que don Felipe Ángeles, cuando se advierte la intención de Carranza de atacar, de la movilización del ejército que va hacia el centro del país con la intención de atacar a los convencionistas, Felipe Ángeles, con mucha lógica, con mucha visión estratégica, le dice a Villa: mi general, vamos a replegarnos a Zacatecas. De Zacatecas hacia el norte, pasando por todo Durango y hacia Chihuahua, la zona es nuestra. Ahí podemos fortalecernos, fortificarnos, podemos también reponernos, recibir más armamento, más parque, tener más hombres, y conocemos la zona perfectamente bien y podemos establecer los puntos de defensa para cuando que llegue Obregón van a llegar ya cansados. Pero Villa, muy machito, montado en las victorias consecutivas que en el año 14 tuvo la División del Norte como un rosario, decidió: no, mi general, aquí los voy a detener, los voy a atacar en Celaya. Y Ángeles: no, general, mire, yo creo que debemos replegarnos. Se pelearon, no le hizo caso, y para colmo, Ángeles se cayó de un caballo, de uno de sus dos caballos de Ney o de Molque, no sé de cuál. Uno de ellos lo tiró y se rompió una piernita. Así que quedó inmóvil y fuera de combate, y sin su presencia, pero tal como él lo había profetizado, en las batallas de Celaya, que son dos consecutivas, Álvaro Obregón derrotó de manera absoluta y total a la División del Norte con Pancho Villa al frente. Le atinó Ángeles. Simplemente era su visión estratégica y táctica de estos campos de batalla, que no solamente hay que ver el sitio, sino hay que comprender cuáles son las posiciones de retirada, cuáles son las posibilidades de obtener más suministros, tanto en hombres como en armamento, como en alimentos, y también comprender lo que hace el enemigo y de dónde puede el enemigo habituallarse. Fíjense algo bien importante que Ángeles sí vislumbró. De su tránsito entre Guadalajara y la Ciudad de México de Obregón, había pasado por Celaya. En Celaya había establecido cuarteles. En Celaya pues tenía depósitos de armas y depósitos de alimentos, y en Celaya fue nuevamente a cuartelarse, y allí Villa quiso atacarlo y a Villa lo despedazaron. Ángeles lo previó, pero Villa, terco y necio, no le hizo caso. Muy valiente, sí, tiene muchas virtudes, pero era un necio obcecado. Cuando Ángeles se encuentra con Villa en la ciudad de Aguascalientes, y Ángeles un poquito mejor de su pie, todavía tiene que cojear y tiene que andar en muletas, y Villa está muy enojado, le vuelve a decir: mi general, repleguémonos al norte, a Zacatecas, a Torreón, allí esperamos a Obregón. De ninguna manera, le contestó Villa, yo tengo que vengar lo que pasó en Celaya. Y nuevamente, sin la presencia de Ángeles, Villa saca los restos de la División del Norte y los lleva a los campos de batalla de León, de la Trinidad
y afuera de Aguascalientes en 3 batallas consecutivas, y en las 3 Obregón volvió a derrotar a la División del Norte una vez más, con todo y que en una de ellas Obregón, como todos sabemos, pierde un brazo. ¿Qué había pasado? Pues que Ángeles tenía razón y Villa no le quiso hacer caso, por lo cual van a terminar peleados, se van a distanciar. Villa se va a quedar en el territorio de Chihuahua como guerrillero. Sabemos que va a provocar al año siguiente el enojo norteamericano cuando invade Columbus, cuando la expedición punitiva viene a perseguirlo, pero Ángeles, al contrario, decide separarse de la División del Norte y se va con su familia a vivir a los Estados Unidos de América. Se va allá en condiciones bastante malas. Es un hombre que no tiene recursos, que no tiene dinero para poder sobrevivir. El gobernador Maytorena de Sonora le presta dinero, $2,000, $3,000, con lo cual alquila una pequeña granjita, compra unas vacas lecheras y se pone a producir leche y a ordeñarla él mismo, y todos los días en las mañanas sale allá en El Paso y luego se muda a California a vender leche de puerta en puerta. Este es Felipe Ángeles, un hombre que lo deja todo y se va con su familia a trabajar de granjero al estilo americano para vender leche de puerta en puerta. Increíble, pero cierto. Tiene, por supuesto, tiempo libre. La granja, pues sí, produce lo suficiente apenas para que sobrevivan, pero comienza a leer y comienza a aprender el idioma inglés para empezar, y luego, poco a poco, adquiere libros no solamente norteamericanos, sino ingleses y también franceses, y comienza a abrevar las ideas del socialismo. Se va a convertir en un devoto socialista por completo, y más aún cuando ya con algo de recurso ahorrado, después de 2 años de trabajar en esa pequeña granja, fíjense, era tan ordenado que le alcanzó el dinero para dejarla y vámonos, con toda la familia, se muda a la ciudad de Nueva York, y en Nueva York va a constituir con algunos otros mexicanos una cosa rara, como una especie de ONG, que llamó Alianza Liberal Mexicana. Fíjense, Ángeles pensaba que Estados Unidos, que acababa de participar exitosamente en la Primera Guerra Mundial en Europa, ahora iba a invadir a México. Ya saben que de repente nos entran esas manías de que nos van a invadir los gringos, ¿no? Bueno, esto mismo pensaba Felipe Ángeles, porque creyó en su odio a Carranza, que como Carranza había coqueteado antes con el Imperio Alemán. ¿Se acuerdan del famoso telegrama Zimmermann, cuando el Kaiser Guillermo II de Alemania le ofreció a México recuperar los territorios de Texas, Nuevo México y California si había el apoyo y México declaraba la guerra a Estados Unidos? Bueno, Ángeles pensó que como Carranza había coqueteado con Alemania, Estados Unidos, una vez que vencieron al Kaiser, iba a invadir a México. Y esto, pues algo que Ángeles pensó, esto va a argumentar en su proceso, y por eso decide regresar a México, pero se equivoca. Regresa y se une nuevamente a Pancho Villa. Regresa y se incorpora a lo que resta de la División del Norte, que ya no es una división, ya son simplemente un puñado de guerrilleros villistas que ya para ese momento, como lo platiqué hace un momento, pues ya habían inclusive invadido Columbus, ya habían regresado, ya habían soportado la expedición punitiva, ya los habían despedazado. Sí, nunca capturaron la villa, pero la División del Norte en los hechos había dejado de desaparecer, y no eran más que un centenar de guerrilleros que estaban levantados en arma contra el gobierno. Y aquí va el error de Ángeles. ¿Contra qué gobierno estaba levantado Villa? Con todo respeto a Villa y Ángeles, contra el gobierno legítimamente constituido del presidente constitucional en ese momento ya, Venustiano Carranza. Porque Villa y Ángeles se les olvidó que ya en 1917 se había realizado un Congreso Constituyente, que había una nueva Constitución, que había un nuevo Poder Ejecutivo legalmente constituido, y que el propio Ángeles en su juventud, frente a Porfirio Díaz cuando era cadete, cosa que platicamos en el primer programa, dijo que había que ser leales al gobierno. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde, que se fue rapidísimo, pero les agradezco a todos ustedes su paciencia, comprensión, amistad, porque hoy, sí, de plano,
solamente me he concretado a leer los nombres de las personas que amablemente me han escrito. Solamente ya tengo una más, porque ya lo hice todo así rapidísimo. Don Luis Alberto Carrillo, que me saluda desde Utah y me pide que salude también a su familia. Están saludados, porque sí, hoy de plano tenía yo que avanzar para poder llegar hacia el final de esta serie que hemos dedicado al general Felipe Ángeles en su vida, obra, pensamiento, acciones y muerte, que es lo que vamos hacia allá. Decía yo que Ángeles comete un error garrafal, quizás llevado por su exceso de odio. Bueno, un exceso de odio es algo escatológico, ¿verdad? Por el odio, simplemente el odio es excesivo, por Venustiano Carranza. Quizá llevado por esta idea de combatir ante todo a Carranza. De veras, la animadversión debe haber sido terrible. Lo que sentían mutuamente uno respecto a otro fue verdaderamente, seguramente, soez y pues no tengo palabras para describirlo. Estoy seguro que entre Villa y Carranza, el que hubiese capturado al que sea, se hubieran fusilado, ¿eh? Y cuando Carranza tuvo la oportunidad de fusilar a Ángeles, no lo dejó ir. Pero Carranza, recuerden ustedes que es un gran admirador de Benito Juárez y al igual que el benemérito, sabe manejar perfectamente bien la ley. Y Carranza, cuando manda matar, en el sentido más amplio de la palabra, a Ángeles, lo hace exactamente como lo hizo don Benito, mediante un proceso legal. Y le aplicó la ley. Y sí, Felipe Ángeles había cometido un delito. El delito de rebelión, que es el que comete un militar que se rebela, que se levanta en armas contra el gobierno legalmente constituido. Este error sí lo cometió Felipe Ángeles. Decía yo al final del bloque pasado, que ustedes recordarán que el primer episodio de esta serie, allí mencioné un momento en el que Felipe Ángeles, un cadete distinguido del Colegio Militar de Chapultepec, le corresponde, cuando obtuvo el primer premio de estudios en uno de los años de su carrera, dar un discurso y lo hace frente al general Porfirio Díaz, presidente de la República. Los biógrafos dicen que fue un discurso muy atrevido. No es cierto. Es un discurso de un joven estudiante del colegio militar, de un cadete de una escuela militarizada. Los discursos de los cadetes hasta el día de hoy son supervisados y si no escritos por los superiores. Nadie dice nada que los superiores no hayan permitido. Y si Ángeles dijo lo que dijo es porque los militares sabían que eso quería que dijera el director, el general Villegas, que era un personaje, y seguramente es lo que quería que dijeran el presidente de la República, Porfirio Díaz, que deseaba escuchar de boca de un joven cadete los conceptos de lealtad y de honor de los militares. De honor y de lealtad en defensa del derecho, de la Constitución y del gobierno legalmente constituido. Esto fue lo que dijo Felipe Ángeles en aquel discurso y recuerden ustedes que se comportó leal al gobierno legalmente constituido del general Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana lo tomó fuera, estaba en Francia, ustedes recuerdan, y cuando regresa ya hay un nuevo gobierno legalmente constituido que es el de Francisco Ignacio Madero, a quien Felipe Ángeles va a ser absolutamente leal al grado tal, como ya platicamos, que lo acompaña hasta la escena trágica. Madero va por él. Hay aquel episodio un tanto cuanto extraño de León de la Barra que lo propone como presidente, pero finalmente son encerrados juntos Ángeles, Madero y Pino Suárez y conviven los últimos días de la vida del presidente mártir juntos porque son amigos y Ángeles es leal y por eso se incorpora a la revolución constitucionalista que busca deponer al usurpador Victoriano Huerta y está apoyando en ese momento la causa que enarbola Venustiano Carranza de restablecer en todo su vigor el gobierno y la constitución del 57. Esto es el claro principio del carácter militar de Felipe Ángeles toda su vida, la lealtad al gobierno legalmente constituido. ¿Y se le olvidó? Se le olvidó cuando decide regresar subrepticiamente a México
para incorporarse de nueva cuenta ahora a la guerrilla de Pancho Villa, va a andar con él en alguna que otra de sus andanzas, van a tomar juntos la ciudad de Camargo. Claro, Ángeles va a procurar, y lo va a conseguir varias veces, que Villa, que era un sanguinario, no fusile prisioneros, pero finalmente hasta se enemistan. Y se enemistan porque Villa está harto de las prédicas de Felipe Ángeles. Villa le decía, miren general, a Carranza solamente lo podemos hacer entender a balazos. Y Ángeles decía, no general, mire, mis nuevas ideas, lo que ya he aprendido en los libros estos años de exilio, es que debemos procurar el socialismo, que implica la justicia, que implica la paz, que implica la fraternidad, y lo dijo con sus palabras, que implica el amor entre los hombres, es decir, no entre hombres y mujeres, sino en los hombres como genérico, como la humanidad, el amor entre las sociedades. Felipe Ángeles había regresado convertido en un auténtico místico del socialismo utópico, en un místico de la solidaridad, en un místico del pacifismo, él siendo militar. Pero estaba en un lugar equivocado, podía haber regresado y podía haber justamente él solo, sin incorporarse a la guerrilla de Pancho Villa, andar pregonando sus ideas por todo el país, y quizá lo hubieran matado, pero aquí hubiera sido un vil asesinato. Pero en cambio cometió la torpeza de unirse a la guerrilla de Pancho Villa, alzada contra el gobierno, repito, de Carranza, que era el legalmente constituido, cosa que Ángeles fue lo que sostuvo toda su vida. Este es el punto esencial y capital de por qué lo van a fusilar. Sucedió que se pelea con Villa, se va a refugiar en una cueva, y siempre hay un traidor, siempre. Alguien que sabía dónde se había escondido, prefirió dejar las filas villistas y mejor pasarse a los vencedores carrancistas, y delató la presencia de Ángeles a la autoridad carrancista en aquellos lugares de la Sierra de Chihuahua. Fue capturado sin oponer resistencia y fue trasladado de inmediato a la ciudad de Chihuahua, en donde el comandante militar de la zona recibió órdenes de la Secretaría de Guerra acá en la Ciudad de México de inmediatamente formar causa, establecer un proceso de guerra en contra del general Felipe Ángeles por el delito de rebelión. Y era trágicamente cierto. Y el Código Penal Militar era muy clarito. A los militares que se rebelan contra el legítimo gobierno, la pena es la pena de muerte. Aquí, claramente, Ángeles se equivocó. Ángeles faltó a uno de los principios de su vida que siempre lo caracterizó. Y repito, es un personaje que en estas 3 semanas en las cuales he estudiado, no se imaginan cuánto he leído de Ángeles, desde este libro maravilloso y prodigioso que les he recomendado, de Adolfo Gili, que se llama Felipe Ángeles, el estratega. No dejen de verlo, es un libro fantástico. A partir de ahí, muchísimas otras cosas, inclusive han publicado ya unos libros electrónicos, el gobierno actual de la República, uno sobre el puro proceso de Felipe Ángeles, que encuentran ustedes en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es gratuito y descargable. Está maravillosa la bibliografía que existe. Lo que deja mucho que decir, repito, son las notas de los periodistas, que verdaderamente no tienen ni idea de lo que están hablando, y nada más se van con el asunto de la lealtad. Pero lo que fue deslealtad en el tema de Venustiano Carranza, y por eso la condena es irremediablemente una condena a pena de muerte. 2 cosas vale la pena destacar antes de cerrar estos episodios. La primera de ellas es que el juicio, pues sí fue aparentemente una parodia. No lo es así. Es que el delito de rebelión trae consigo la pena de muerte y estaba perfectamente bien comprobada. Sí, será una desgracia, eso sí, y será fusilado Felipe Ángeles el día 26 de noviembre del año de 1919. Actualmente el sitio es el exterior de la penitenciaría antigua en la ciudad de Chihuahua. Ahí hay una placa, creo que hay un pequeño monumento, si mal no recuerdo. La tumba, como todos sabemos, y ahorita nos mandaron una fotografía, se encuentra en el Panteón Municipal en la ciudad de Pachuca. Sí fue una pérdida enorme, sí es un hombre convencido de la paz, de la justicia y del amor, pero en los últimos años de su vida, antes fue un militar técnico, científico y muy eficaz. Pero déjenme rematar con una pequeña anécdota que sucedió esos días. Felipe Ángeles había dejado a su familia en la ciudad de Nueva York y se había trasladado a México, aún a pesar de que supo que su esposa estaba padeciendo algunos malestares.
No estaba bien su señora esposa, estaba enfermita. No sabía de qué. Hoy sabemos que es un cáncer fulminante en el estómago. En los años de ausencia, año y medio en lo cual viene a México y hasta que muere, el cáncer se fue desarrollando y la señora pues estaba moribunda para ese día 26 de noviembre de 1919. Y esta historia, amigos, es trágica y patética y es una historia de amor trágica, enormemente dramática, porque escuchen, Ángeles en la celda, en la madrugada del día 26 de noviembre del 19, cuando está a punto de ser fusilado, le escribe una última carta a su esposa ratificándole su amor, lo que dice una de las condiciones, que cuida a los hijos, que la quiere, que muere pensando en ella, que no es un traidor, y manda a la esposa la carta para que la esposa la reciba en Nueva York. El mismo día la esposa, que está a punto de morir también de cáncer sin que Ángeles lo sepa, escribe también su última carta diciéndole a Felipe: te quiero, mi esposo, no te volví a ver, te encargo los hijos. Las cartas se expiden el mismo día, una en Chihuahua, otra en Monterrey, se cruzan en el camino, pero ninguna llega a su destinatario porque los dos han muerto. Gracias, amigas y amigos. Esto fue Felipe Ángeles en 3 episodios. La semana que entra cambiaremos ya de tema para enfilar hacia el mes de diciembre. Y yo le aprecio mucho a don Raúl en los controles como siempre. En este caso, Fernanda Nava estuvo en la producción con Guillermo López Negrete. Y a todos ustedes, amigos, primero Dios, aquí nos escuchamos la semana que entra. Pásenla muy pero muy bien.